Muy buenas tardes, aficionados de Toros sin Muleta. ¿Cómo estáis? Nos encontramos en mi tierra natal, nos encontramos en Soria, en una entrevista muy especial con el matador de toros soriano, Rubén Sanz, y queremos hacerle una serie de preguntas posteriores a su temporada, porque como ya sabéis, en este mismo canal le entrevistamos antes de su corrida de toros en Soria. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez contigo. Y nada, antes de comenzar la entrevista, os queríamos decir que si os gustan este tipo de contenido taurino, las noticias y toda la novedad, podéis seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, YouTube y TikTok para no perderte nada. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar con lo que nos interesa con esta entrevista. Y lo primero de todo que te queríamos preguntar es por esa confirmación, ese día en Madrid que tuviste tan deseado, en ese desafío ganadero, y quiero que nos cuentes de principio a fin qué sentiste, qué sensaciones te llevas y qué fue eso para ti. Bueno, pues fue un día, la verdad que muy bonito, muy esperado, que llevaba mucho tiempo esperándolo y bueno, que pues no sé si por ser tan deseado o por la edad que hay para cosas que vienen muy bien, pues me conseguí estar tranquilo y la verdad que fue un día que lo disfruté ya desde el día antes que llegué a Madrid, estuve con muchos amigos y luego pues en la tarde ver cómo me recibió la plaza y lo predispuestas que estuvieron en cuanto hacía algo bueno de, de estar a favor, ¿no? De mi forma de torear, pues la verdad que fue muy bonito, ¿no? La verdad que fue un día bonito, que la pena pues que el toro sobre todo el de Concha y Sierra, que sí que tuvo calidad, que no hubiera aguantado un poco más para haber podido redondear, pero bueno, una tarde yo creo que positiva, un paso hacia adelante, más pequeño del que yo hubiera querido, pero bueno, es una plaza muy difícil en la que la mayoría de las veces se sufre y yo pues pude disfrutar, ¿no? Lo cual no es poco. Y ese sentimiento de confirmar en Madrid, ¿lo tomaste con la misma ilusión que la alternativa o fue con unas sensaciones diferentes? No, son distintas, ¿no? Porque cuando yo tomé la alternativa también parecía imposible que llegara el día. Eh, pero fue como una fiesta, ¿no? En el fondo muy bien yo no sabía lo que iba a pasar después ni nada, sino que era una meta conseguida. En el caso de Madrid no era una meta conseguida solamente, que también, sino que era las puertas a abrirme al mundo taurino, ¿no? Entonces, eh, para ser una celebración del todo necesitaba un triunfo que me permitiera torear más. Entonces, no era igual. Y yo era consciente que el triunfar en Madrid era muy difícil, por eso decía que ganarme el respeto de esa plaza era lo verdaderamente fundamental y lo que sí que estaba al alcance. Triunfar es lo que uno busca, es lo que uno necesita, pero es muy difícil en esa plaza y bueno, cuando salí y vi que la plaza me respetó y me admitió, es muy grande, ¿no? Porque en el fondo, después de tantos años, tanto soñar con ir a esa plaza de toros, eh, que he estado mucho como aficionado, sé lo dura que es la plaza, eh, ver que la gente reaccionaba con cariño hacia mí, pues fue muy bonito. Tú mira que cuando terminé de hacer el pasillo y me hacen saludar a un torero que no ha toreado nunca en Madrid, hasta me daba vergüenza decir, pues, como diciendo, de verdad es a mí. Y, y, y mira, si ves al sector duro de la plaza y ves que ellos también están aplaudiendo, pues son cosas de las que llenan. Y una cosa que no se me va a olvidar a mí, creo que ni a ningún sereno de los que estuvo, oír la La compra compra entre toro y que toro sonó fue algo la Plaza de Toros de espectacular, pelos Madrid. de piel, pelos de piel. Te digo, yo en un momento lo vi como algo normal, porque como de normal toreo en Soria y es normal que suene la compra, a mí al principio no me chocó hasta que mi cabeza reaccionó y dije, joder, que estoy en Madrid y está sonando la compra, ¿no? Y luego ver que a toda la gente de Soria fue algo que le emocionó y desde aquí dar las gracias a la banda de música por el detalle de sensibilidad que tuvo, no solo conmigo, sino con mi ciudad, ¿no? Nos acabas de comentar que sonó la compra, que te recordó a tu ciudad y queríamos preguntarte sobre eso. Previo a esa tarde tan inesperada y deseada en la Plaza de Toros de las Ventas, tuviste una temporada, todavía está aquí en Soria, también has toreado algún que otro festival. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta temporada de 2025 para ti?
Bueno, pues la verdad que como casi a los pocos días de torear en Soria se había anunciado que iba a Madrid, eh, sí que sentí un poco la desilusión de ver que plazas de Soria, que son pocas encima, que dan toros, pues no han contado conmigo, ¿no? Y sin embargo, pues un pueblo como San Esteban, que suele dar una novillada sin picar, la cambió para que yo toreara algo, ¿no? Con lo cual, por un lado me dolió sitios que creo que debería de haber toreado, que no toreé, y por otro, pues mira, agradecérselo al pueblo de San Esteban. La temporada al final son la corrida de Soria, la de Madrid y el festival de San Esteban. Yo con la corrida de toros de Soria salí muy a gusto, tuve la suerte de que toreé un toro de los Maños con una calidad extraordinaria, sobre todo por el pitón izquierdo, que fue el primero. Hice el toreo como lo siento y la pena fue que con la espada pues no lo maté a la primera. Es verdad que me pidieron la oreja, el presidente no la dio, pero cuando me las dan no le doy importancia y cuando no me las dan tampoco, ¿no? Yo creo que lo importante es las sensaciones que dejas y creo que con ese toro toré a gusto. Luego el segundo toro fue un toro con nobleza, con clase, pero a lo mejor sin esa profundidad. También lo toreé a gusto, pero no me llenó tanto como la faena al primero. Y el toro que mató por el percance de David Galván, que fue un toro difícil, que hace unos años creo que me hubiera sacado bastantes los colores y bueno, creo que estuve bastante serio con él. En el Festival de San Esteban, pero la verdad que disfruté mucho porque al final pues te encuentras dos novillos y claro, tú quieres prepararte, pero también tiene la parte de que lo que quieres es disfrutar y la verdad que es un día que es como un regalo, ¿no? Es como dos novillos para que disfrutes con la gente muy amable y disfruté. Corté dos orejas al primer novillo, pero bueno, al final lo que te digo es lo de menos, ¿no? Sino es ver el cariño y la ilusión con la que la gente del pueblo pues también lo vivió, ¿no? Y luego, pues en Madrid a nivel profesional, pues primero aceptar el reto de ir a Madrid, en una corrida de concurso cuando eres un torero que tu concepto pues a lo mejor no es el que más casa ahí, pero en mi situación no era la que había pero a la vez pues tenía mucha preocupación de ser capaz de estar bien con una corrida de toros de ese tipo y el primer toro de Conchín Sierra la verdad que tuvo cierta calidad, tuvo cierta nobleza, me permitió dejar apuntes de mi toreo, pero el toro no tenía mucha fuerza, en Madrid hay que ponerlo dos veces en el caballo y más en una corrida de toros concurso y el toro le faltó un poquito de fondo para haber podido cuajar una faena, ¿no? Y fueron pues, muletazos sueltos, pero en esos muletazos sueltos sí que tengo la satisfacción de ver que la Plaza de Madrid aceptó muy bien mi forma de torear. Y luego el toro de Murteira fue un toro duro, de embestida seca, con el que hice el esfuerzo y la verdad que el toro cuando se sintió podido, la verdad que se paró del todo y ya dio poca opción, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue un paso adelante porque creo que se vio que el compromiso de Rubén Sanz, que igual que es verdad que tiene claro su concepto del que no pienso salirme nunca, que desde mi concepto, mi compromiso con el toreo es total. Bueno, nos has comentado que este año te hubiera gustado torear en plazas de aquí de Soria, bueno, de la provincia, que todos nos podemos imaginar cuáles son, ¿no? Hombre, sobre todo porque en toda la historia de Soria ciudad y del toreo en Soria, solamente dos veces un matador de Soria ha confirmado la alternativa, ¿no? Y yo creo que hay veces, hay situaciones, hay momentos que las cosas que han pasado o eso tienen que quedar al margen porque nunca más voy a volver a confirmar la alternativa en Madrid. Y nunca puedo volver a torear en Madrid, ojalá que sí, pero en la confirmación la verdad que he echado de menos
que me ayudaran a llegar preparado, y eso solo se hace toreando. Y se puede decir que esa tarde en Madrid, esa confirmación en Madrid, de cara a la temporada que viene, que te vamos a preguntar, ¿crees que te puede abrir las puertas en otras ferias, Pues, otras corridas de toros? pues como me gusta ser sincero, te digo que me ha dejado un poco sin saber situarme, ¿no? Porque otras veces, con mi actuación en Soria, yo más o menos sabía la repercusión que tenía y lo que me iba a suceder al año siguiente, ¿no? Pero la verdad es que la corrida de toros de Madrid, la repercusión que tenga o en lo que ha cambiado mi situación, si te soy sincero, no lo sé, ¿no? Me gustaría pensar que sí. Siento que el aficionado me conoce más. El día del festival y de la corrida de toros del 12 de octubre vi que el aficionado me conocía, que el aficionado quería que volviera a torear en Madrid. También hay algunos que no, pero mayoritariamente la gente me aceptó de buen agrado y me gustaría pensar que ese compromiso que los profesionales sí que me han hecho saber todos, que se han dado cuenta que tenía en cuanto a querer ser torero de verdad, me gustaría que tuviera repercusión, pero como al final sé cómo funciona el toreo y eso, pues no sé qué decirte, que por un lado me gustaría que sí. Mi lógica, que no es la misma que la lógica de los empresarios, dice hombre, que habiendo toreado en Madrid, que no sé si me pondrán o no, porque eso lo sabe la empresa nada más, pero que he dejado la puerta abierta para poder volver. Hombre, pues yo creo que el crédito para torear en Soria, en las plazas de toros de mi provincia y en alguna plaza de toros cercana, me lo he ganado, pero luego llegan los empresarios y son los que deciden y yo no estoy en la cabeza de ellos para saber lo que piensan. O sea, te puedo decir que lo que nos acaba de comentar es tu proyección o objetivos de cara al año que viene, ¿no? Bueno, mi proyecto es siempre el mismo, como en el fondo te decía, que la confirmación en Madrid me hacía mucha ilusión, desde luego, porque es un paso más en tu carrera como torero y era algo que da como credibilidad a tu carrera como matador de toros haberla confirmado en Madrid, pero más que eso, era la plaza que te puede dar la posibilidad de torear. O sea, mi objetivo es torear. A mí lo que me gusta es torear y lo que me hace ser feliz es torear. Cuanto más plazas de toros y más importancia tenga las plazas de toros, más torero te sientes y más importante es lo que haces. Pero en el fondo mi objetivo es torear. A mí lo que me gusta es torear y yo lo que quiero es ser torero y poder disfrutar del toreo. Y entonces no tengo un objetivo claro para el año que viene porque también te digo que sería un iluso porque los empresarios llevan otro ritmo que el que tú crees como torero, ¿no? Entonces mi objetivo real es, espero volver a Soria y espero volver a Madrid. Pero una cosa es lo que yo espere y otra cosa es lo que ellos quieran. Y me gustaría, pues te digo, en el Burgos de Osma el último año que toreé es hace 5 años y le corté un rabo a un toro. Para los mayores. En Almazán, la última vez que toreé es ese mismo año, toreé con Diego Urdiales y Juan Ortega, yo corté una oreja, Juan Ortega dos, y no he vuelto y la verdad que yo creo que debería volver, ¿no? En plazas de la provincia que se hacen festivales sin picar que no cuentan conmigo, pues yo creo que deberían de contar. Pero es como te digo, ¿no? Al final los empresarios son los que hacen los festejos y no puedes estar en la cabeza de ellos. Igual también, por contra, va y toreas en un sitio que tú mismo no esperas, ¿no? O sea, el año pasado yo no pensaba que fuera a torear un festival en San Esteban de Gormaz porque de normal no había festivales. Y al final es donde toreé, ¿no? Entonces, mi objetivo, más que en donde voy a torear, es intentar ser cada día mejor torero, torear lo más despacio posible y lo más entregado y con mi mayor sentimiento, ¿no? Ese es mi objetivo. ¿En dónde? Donde me pongan. Bueno, pues el equipo de Toros y Moretas y yo personalmente como soriano te deseo que el año que viene puedas cumplir
esas cosas que nos han contado y que te sorprenda el toro y que torees muchas tardes. Y ahora cambiando todo completamente de tercio, como se dice, quería preguntar, bueno, el 12 de octubre de este año, como sabes, Morante La Puebla cortó 2 orejas, se fue al centro del ruedo donde tú has toreado y se quitó la castañeta. Todo el mundo del toro estuvo de luto, desde mi compañero y yo que estábamos llorando mientras lo veíamos, a un texto muy bonito que escribiste en tus redes sociales, como fue en Instagram, y quería preguntarte sobre eso, sobre qué ha sido para ti Morante, qué inspiración tiene y crees que volverá, crees que no volverá. No, primero creo que lo puse además en aquello que escribí. Estuve en la plaza y cuando lo hizo, la verdad que me quedé tan paralizado que yo creo que no fui capaz Asimilar. de asimilarlo, ¿no? Además, después de haber visto torear, como habíamos visto torear por la mañana a Curro Vázquez, al maestro César Rincón, de la tarde que dio Robleño, que estuvo sensacional con su segundo toro después de la catarsis de Morante, y con el mismo Morante, ese día, te digo la verdad, no fui capaz ni de reaccionar, ¿no? Un poco. Y luego, Morante, de lo que te decía del compromiso, es el torero que mejor ha enmarcado el compromiso por el toreo. No por el triunfo, sino el compromiso por el toreo. Ha sido, sobre todo en estos 2 últimos años, ha sido una entrega total, de abandonarse al sentimiento, sin importarle nada más que el toreo. Y yo creo que se ha ido, para los que intentamos torear, sobre todo con el sentimiento y con el alma, se nos ha ido un gran referente para empezar. Y luego, eso como torero y como aficionado, creo que se ha ido el mejor torero de todos los tiempos, para mí, sin duda, que ahora mismo no se le reconoce seguramente por el miedo de estar hablando de una cosa actual, pero que seguramente pase como el mejor torero de todos los tiempos, que hemos sido unos privilegiados de vivir el tiempo de Morante, que dentro de 20 años diremos que tuvimos la suerte de ver a ese torero tan grande. Bueno, y en tu caso de torear junto a él. Y de torear, en mi caso encima de eso, he tenido el privilegio Torear de torear junto a él junto a en él, 2010. pero a la vez pues una pena, ¿no? Que cuando has tenido algo tan bueno y lo has podido saborear tanto, pues de repente te lo quiten, ¿no? Nada más, pues como aficionado te queda ahí un hilo de esperanza de que vuelva algún día y de darle las gracias por todo lo que lo que nos ha dado, que no solamente queda en lo que nos ha dado, ¿no? Que me gustaría que más toreros de los que empiezan se fijaran, no en las formas de Morante, que esas son suyas, son únicas de él, pero sí en su fondo del compromiso por el toreo, sin más otra cosa que el toreo. Después de estas preciosas palabras a Morante, ya se va acabando la entrevista, pero antes de despedirnos, me gustaría hacer una pregunta a los que estáis ahí detrás, y es si os gustaría que Toros y Muleta viera torear en un tentadero en el campo o en plaza a Rubén Sanz y vivirlo desde cerca. ¿Os gustaría o no os gustaría? A eso ya se lo dejamos a ellos y claro, por supuesto que quieras hacerlo. Lo más difícil es encontrar un ganadero que... Lo buscamos. Venga, Eso lo buscamos. hecho. Y así que, dicho esto, vamos a despedirnos ya de esta entrevista tan maravillosa que he disfrutado. Primero como soriano, segundo como aficionado y tercero como creador de esta gran cuenta taurina. Dar las gracias al casino de aquí de Soria, Numancia, ¿no? Casino Amistad Numancia. Casino Amistad Numancia por dejarnos su casa para poder entrevistarle. Te deseamos la mayor de las suertes del mundo, Rubén. Eres un torero muy válido y un torero que en los años que te queden sigas manteniendo esa forma de torear y esa clase que tú tienes. Y también quería daros las gracias a vosotros por llegar hasta el final
de este vídeo, por estar ahí día tras día con nosotros. No os perdáis las siguientes entrevistas, darnos a seguir, comentar, dar me gusta y difundir lo que más amamos todos nosotros, tanto los toreros como los aficionados, que es la fiesta brava. Hasta la próxima.